Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bendecidos. ¿Con frío? ¿No? Ay, pues ¿cómo le hacen? Porque si hace mucho frío. Algunos somos más friolentos que otros, ¿verdad? Pero bueno, estamos en la presencia del Señor y vamos a aprender más en esta noche de su palabra y de lo que Él ha preparado para nosotros hoy en esta noche. Amén. Vaya abriendo su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios o a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nosotros podamos escuchar su voz en nuestro corazón. Amén. Incline su rostro ahí, mi hermano y mi hermana. En esta noche, Señor, venimos una vez más agradecidos por tu gran bondad y gran misericordia y por todas las cosas que nos has dado. Nos has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Nos has dado la vida, nos has dado el perdón de pecados, la gracia, y nos santificaste, Señor, delante de ti, y nos declaraste justos, sin culpa y sin mancha, Señor, delante de tu presencia. Qué privilegio, Señor, tenemos de estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y sabemos, Señor, que como un Padre cercano, tú estás hacia con nosotros, nos amas, nos consuelas, y eres también nuestro refugio. Pero queremos, Señor, en ese temor reverente, acercarnos a ti, sabiendo que tú eres Dios. Y no hay quien se compare a tu grandeza, Señor. Te pedimos que nos hables y que también uses mi vida, Señor, para hablar tu palabra, para que podamos ser instruidos, Señor, por medio de ella y que podamos crecer un poco más, Señor, en conocerte, en tener tu carácter y poder reflejarlo día a día en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, para que tú seas en todo glorificado, Señor. Te damos las gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, este es nuestro tema número 18 de nuestra serie Discípulos de cada miércoles, ¿verdad? Y el tema que hoy corresponde, mis hermanos, y el que vamos a estar compartiendo es el discípulo maduro. El discípulo, ¿cómo? Maduro. Ya vimos un poco de esto, ¿verdad? Hace un tiempo. ¿Qué significa que sea maduro? Que tenga el crecimiento adecuado. Ahorita lo vamos a ver. Y el título en esta noche es un carácter moldeado y transformado. ¿Cuántos quieren tener un carácter moldeado y transformado? Amén. Bueno, esa es nuestra meta. Y vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Efesios 4, 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia o ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora sí dice, que seamos como maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida. ¿De quién? De Cristo. No de tu abuelito, de tu tío o del peje. No, de Cristo, mis hermanos. Él es nuestro modelo a seguir. Y como les comentaba, si recuerdan, hace algunas semanas compartía con ustedes el tema llamado discípulos en crecimiento. ¿Cuántos están en crecimiento? Todos.
Todos debemos de estar en ese crecimiento, donde a la luz de la palabra de Dios confirmamos que este proceso es algo que todo verdadero cristiano va a pasar o está pasando. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a alcanzar un nivel de madurez, el cual debe ir siendo cada vez más evidente conforme el tiempo pasa, porque seguimos adquiriendo más y más conocimiento de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo toma ese conocimiento para poderlo hacer vida en nosotros. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, y aún desde el Antiguo Testamento, y cuanto más en el Nuevo Testamento, de hombres que entregaron sus vidas a Dios, y como resultado, mi hermano, ¿qué podemos observar ahí? Un patrón constante y repetitivo en ellos. ¿Sabes cuál es ese patrón? Que su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar, no volvieron a ser las mismas, mis hermanos. ¿Eres tú el mismo de antes de Cristo? Claramente no. Y estos hombres tampoco fueron los mismos. ¿Por qué? Porque claramente experimentaron un cambio en cuánta manera de vivir de sus vidas. ¿En solo una parte de su vida? En toda su manera de vivir y en su manera de ver las cosas. Podemos entonces con seguridad decir que verdaderamente Dios nos llama tal y como estamos. ¿Cuántos saben esto? Dios te llama tal y como estás, o te llamó tal y como estabas. Pero la realidad es esta, mi hermano: Dios no quiere que nos quedemos donde estamos, o en el punto donde Él te llamó, hablando espiritualmente. Porque para llegar a ser discípulos maduros, es necesario que nuestro carácter sea moldeado y sea transformado por el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa madurez? Como tal, esta palabra maduro o madurez aparece pocas veces en la Escritura, hablando de la versión Reina Valera. Es utilizada en diferentes contextos y aplicaciones, pero también existen algunas otras palabras que rodean y van sumamente ligadas a esta palabra. ¿Y qué hacen estas palabras que rodean? Bueno, ayudan a entender mejor y enriquecer el significado para poder tener una mejor comprensión de lo que esta palabra madurez o maduro significa. Creo que en nuestro diario vivir es una palabra usada con frecuencia, ¿verdad? Cuando van al mercado las mujeres o los hombres también, porque también los hombres vamos al mercado, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla del estado de una fruta, ¿verdad? Ay, ¿cómo está esta papaya? ¿Cómo está este mango? ¿Cómo está este melón? Ay, ya está muy maduro, ya está para hoy. Así decimos, ¿verdad? O bien la usamos también para referirnos al desarrollo que una persona tiene en su forma de actuar y en su forma de hacer las cosas. Y tenemos tanto la definición secular como la definición bíblica. Y me gustó mucho la definición de esta palabra, hablando en un ámbito secular y natural. Dice que la palabra madurez está formada por raíces latinas y significa que algo o alguien que ha alcanzado o que ha logrado o que ha adquirido el desarrollo esperado. Eso es un significado de madurez de manera secular. Y tiene mucho de verdad. Habla de estar en sazón. Ya ve que Iván nos hablaba de ser sal, ¿verdad? Entonces, si no estás sazonando a quienes te rodean, mi hermano, entonces no estás siendo sal. Por lo tanto, para ser sal, también se requiere madurez. Esta madurez habla de algo que se produce pronto. Habla de un buen juicio, de tener prudencia y tener sensatez. Y la palabra maduro se utiliza para referirse a algo bueno, ¿sabías tú? Cuando tú agarras una fruta que está madura, que dices, ay no, ya se pasó. No, ¿verdad? Dices, no, pues vénganos tu reino. Y claramente lo contrario a la madurez, ¿qué es, mi hermano, mi hermana?
la inmadurez, que suele utilizarse para referirse a una persona que actúa como si tuviese menos edad de la que verdaderamente tiene, en este ejemplo, ¿verdad? Es como si un hombre de 30 años se comporta como un adolescente de 18 años. O bien una mujer de 20 años que tiene conductas de una niña de 10 años. ¿Eso cómo se llamaría? Inmadurez. Ahora vamos a la definición bíblica. Esta palabra la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como comentaba, hace referencia a cosas naturales, pero también al ámbito espiritual, claro está. En hebreo tenemos la palabra bashal, hace referencia a algo que se hizo en cocimiento, es decir, que tú preparaste unas verduras y las pusiste a cocer. Algo que se cocinó bien, algo que se preparó y con el tiempo llegó a estar maduro o llegó a estar listo. ¿A quién le gustan los chayotes crudos? ¿En serio? Mire, a mí no. Cociditos, ¿verdad? Así nos gustan más. Las zanahorias, pues bueno, unos se la comen crudas, otros cocidas, otros de las dos. Pero bueno, normalmente la verdura se come cocida, ¿verdad? Hay que prepararla para que llegue al punto en el que esté como lista para comerse. Si pasamos al Nuevo Testamento, tenemos como palabra principal de esta palabra maduro, la palabra teleios. Y esta palabra, mis hermanos, que es la que más se repite en el Nuevo Testamento, habla de estar completo en crecimiento. Habla de mentalmente, pero también de una manera moral. Habla de estar bien desarrollado. Y habla algo que está totalmente acabado. Algo que ha alcanzado su fin o su propósito y es algo que ha llegado a la perfección. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Nadie, absolutamente nadie. Y de ahí surge esta palabra misma, perfección, que también se puede traducir como madurez, que viene del griego katartizo, con Z. Esto habla de completar totalmente algo. ¿Qué estamos completando tú y yo, mi hermano? ¿Qué estamos corriendo? Dice la palabra. Estamos corriendo con paciencia la carrera ¿de qué? De la fe. ¿Ya la completamos? Todavía no, todavía falta mucho, no sabemos cuánto, pero todavía falta para completar. Habla de ajustar, habla de alguien que es apto. Habla de construir, perfeccionar, acondicionar, preparar, capacitar, acabar y terminar. Es decir, llegar a la meta, mi hermano. Eso es madurez, eso es perfección. Y es algo a lo que tú y yo estamos llamados como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Entonces, mi hermano, esta palabra se refiere a algo o a alguien que tuvo una buena preparación y un buen entrenamiento, y que con el paso del tiempo logró alcanzar su propósito, logró completar la tarea y terminar la encomienda. ¿Cuántos quieren llegar al final de la carrera y decir, Señor, como dijo Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de ¿qué? De vida, de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Algo interesante que leía en un diccionario, claramente la Escritura no habla o nos marca en ningún momento si hay grados o niveles de madurez espiritual. ¿O has leído tú en la Escritura que alguien sea o haya grados o niveles de madurez espiritual? ¿Has leído eso en la Biblia? Claramente no. Pero lo que sí nos marca es que todos tenemos que llegar al mismo lugar, a la misma meta, al mismo nivel de madurez. Porque así como el conocimiento, la experiencia y el discernimiento aumentan cada vez más después de alcanzar la edad adulta, esto es cierto, ¿verdad? Cuando tenías 20 años, pensabas de una manera. Cuando llegaste a los 30, dijiste, ay, ¿a poco yo pensaba de esa manera a mis 20 años?
¿Qué pasó? Fuiste desarrollando experiencias, madurez, fuiste creciendo y fuiste adoptando diferentes maneras de pensar. Entonces, así de la manera que se hace en lo natural, así también el progreso del cristiano, el camino a la madurez, es continuo, constante y perseverante. Continuo, constante y perseverante. Y te voy a decir algo, mi hermano. O bueno, es una pregunta. Cuando tú ves un fruto maduro, ¿se nota? Y cuando tú ves un fruto que está inmaduro o verde, ¿también se nota? Bueno, entonces tocamos el punto que la madurez se nota. Es visible. ¿A quiénes? ¿Solamente a Dios? No, a los que nos rodean. Como los comentaba al inicio, mis hermanos, la Escritura nos marca un patrón repetitivo en aquellos que entregaron sus vidas al Señor. Pues vemos cambios impresionantes en la vida de los apóstoles. ¿Has leído la vida de los apóstoles, mis hermanos? No están todos plasmados en la Escritura. Del que menos se habla es de Mateo. Solamente se habla de su llamado, la comida que hizo con Jesús y hasta ahí. Pero vemos el ejemplo de Pedro, porque fue clara y evidente el nivel de madurez que por la gracia de Dios pudo alcanzar él. Porque vemos un Pedro en los evangelios. ¿Cómo vemos a Pedro en los evangelios? ¿Cómo era Pedro? Aventado, confiaba en sí mismo. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Ah, Pedrito, muy bien, eres aventado, confías en ti mismo. Pero vemos a un Pedro totalmente diferente, el que escribió las cartas. Vemos a un Juan el apóstol en los evangelios siendo agresivo, sanguinario. Señor, que descienda fuego y los consuma. Y convenenciero. ¿Por qué? Porque quería estar a la diestra de Jesús. Ese es el Juan de los evangelios, mi hermano. Pero después vemos a un Juan totalmente cambiado y transformado en sus cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Totalmente transformado, evidenciando que en ellos, ¿qué hubo? Un proceso en el cual llegó un punto en el que fue notoria su madurez espiritual. Tuvieron que madurar sí o sí. Por lo tanto, de la misma manera, mi hermano, que es imposible que una fruta no madure teniendo las condiciones óptimas en su entorno para este fin, es también imposible que un discípulo de Cristo, teniendo todas las condiciones óptimas a su alrededor, para un crecimiento constante y correcto, no logre alcanzar un nivel de madurez espiritual notable a quienes le rodean. Es imposible, mi hermano, si tú estás en una iglesia donde se predica la sana doctrina, te rodeas de personas que están creciendo constantemente en la vida cristiana, es imposible que tú no sigas madurando, o que tú no estés madurando, que tú no estés creciendo. Sí o sí vas a crecer. Pero bueno, si te juntas con gente que no te lleva a un crecimiento o a un sometimiento a Dios, si te juntas con tu compadre que nada más te invita una cerveza y tú nada más le dices que no, y así se la pasan, y te invita acá y le dices que no, y si nada más te juntas con ese tipo de personas, pues ¿a dónde crees que vas a llegar? ¿Tú crees que vas a madurar espiritualmente estando rodeado de esas personas? Claramente no. ¿De quién estaban rodeados los discípulos? De discípulos de Cristo. Ya cuando fueron puestos como apóstoles, pues bueno, ciertamente tenían un grado de responsabilidad. Tenían que ser ejemplo. ¿Por qué? Porque a ellos se les demandaba más. Es evidente que no todos nos encontramos en el mismo nivel espiritual, o bien en la misma madurez espiritual. ¿Sabías tú esto? Algunos son más maduros que otros. Muchos pensaríamos, y yo lo he pensado,
Y por algún tiempo lo pensé, pero después me di cuenta que no era así. Pensaríamos que los que más tiempo tienen de haber nacido de nuevo deben de ser los más maduros espiritualmente. ¿Cuántos han pensado que eso sí debe de ser? Que realmente eso debería ser el curso normal de la vida cristiana, ¿verdad? Porque así como naces de manera natural, cumples 1 año, 2, 3 y pues vas creciendo. Es decir, a mayor tiempo, mayor conocimiento y es igual a mayor madurez. Pero lamentablemente esto no es así, mi hermano, porque hay personas que teniendo poco tiempo de conocer a Cristo, muchas veces, o en algunas ocasiones, no digo que siempre, manifiestan una madurez mayor que otros que tienen más tiempo. ¿Te ha tocado ver eso a ti, hermano? ¿Hermana? Pero al final de cuentas, mi hermano, el llamado para ti y para mí, ¿cuál es? Es el mismo. Todos nosotros estamos llamados a lo mismo, a llegar a ser discípulos maduros, no pensando que llegando a cierto nivel es suficiente, porque ya vimos qué sucede, ¿verdad? Caemos en discípulos conformes, discípulos cómodos, discípulos que estamos muy a gusto en donde estamos. Pero no, mi hermano, la vida cristiana no nos permite o no nos debe de permitir estar estáticos, estar fijos en un punto, hablando en nuestro crecimiento en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No estamos llamados a llegar a un nivel y ahí hacer nuestra enramada y ahí quedarme toda la vida hasta que el Señor venga. Eso sería una actitud egoísta, mi hermano. ¿Por qué? Porque no estás compartiendo el evangelio, no estás siendo luz, no estás siendo sal. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás atesorando nada más para ti lo que el Señor te ha dado. Cuando el Señor, las instrucciones que le da Jesucristo en Mateo 10 a los discípulos es: vayan y den de gracia lo que de gracia recibieron. Tenemos que entender que nuestra meta es llegar a la estatura de Cristo. Ay, ¿cuánto medía Cristo? No, pues 1.80. Pues ahorita me hago de puntitas y ya. No, esa estatura no se refiere, mi hermano. Obviamente se refiere a la espiritual. Porque si tú, mi hermano, te enfocas, te dedicas y te esfuerzas en querer llegar al nivel de Cristo, a la madurez, como discípulo, déjame decirte algo, mi hermano, no vas a estar pasivo. No vas a estar tranquilo en cuanto a tu crecimiento. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que va a ir siendo completado en nuestras vidas hasta que lleguemos a ser semejantes a Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Ya lo tienes? Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el evangelio, común unión, lo que nos une. Dice, desde el primer día hasta ahora. Y dice el versículo 6, estando persuadido. ¿Qué significa esta palabra persuadido, mi hermano? ¿Te has puesto a pensar? ¿O la has usado? Bueno, esta palabra persuadido habla de estar convencido de algo, habla de estar confiado en algo. ¿Y de qué estaba confiado el apóstol Pablo? Que así como ellos que escucharon el evangelio, así nosotros lo hemos escuchado hoy, mi hermano. Hemos creído, hemos rendido nuestras vidas al Señor. Por lo tanto, también debemos de estar nosotros persuadidos de que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Es decir, la va a terminar, va a cumplir el objetivo, la va a completar hasta el día de Jesucristo, mi hermano. ¿Cuál es el día de Jesucristo? En el que Él va a ser manifestado en gloria, mi hermano. Probablemente tú mueras antes de que Él venga, pero probablemente te toque ser arrebatado en las nubes.
con gloria y con poder cuando Jesucristo descienda sobre las nubes. Ese momento, mi hermano, vamos a llegar a ser perfectos como Él es. Pero mientras, ¿qué estamos haciendo, mi hermano? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos creciendo en la obra? ¿Estamos madurando? ¿O nos estamos quedando en nuestra posición de inmaduros? Porque mi hermano nos lo ha comentado Memo, nuestro hermano, que la vida cristiana es como una escalera automática. Sí las conocen, ¿verdad? Entonces que te subes y pues te llevan, ¿no? Bien fácil. Pero la vida cristiana es como una de esas escaleras que tú quieres ir para arriba, pero está al revés. Es decir, está en sentido contrario. ¿Qué tienes que hacer para subir una escalera? ¿Alguien lo ha hecho? Yo de chiquito lo hice un montón de veces. Siempre me regañaban, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Qué necesitas para llegar al otro lado? ¿Cómo? Correr muy rápido, esforzarte. Te cansas, ¿verdad? Cuando llegas ay. Porque si te quedas estático, ¿qué pasa? Te regresas. Y en la vida cristiana así es, mi hermano. Uno piensa que cuando, aquí estoy, mira, ya llegué a este nivel, estoy muy a gusto. No, mi hermano. Si te quedas en ese nivel, mira, poco a poco vas a ir retrocediendo. Exactamente. Ya lo vimos, ¿verdad? Discípulos conformistas. Discípulos cómodos. Entonces, tienes que estar convencido de esto, mi hermano, de lo mismo que estaba convencido el apóstol Pablo. Por eso él decía, estoy persuadido y estoy confiado de que el que comenzó. ¿Y quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, a través de poner nuestra fe en la obra de Jesucristo. Esa obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar y la está perfeccionando día con día. Y en Filipenses 1:6, en la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo dice, yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Alguno dirá, pues entonces no hago nada, va a estar completa ya que Cristo venga, pues entonces ya estoy bien a gusto, aquí me quedo. No, mi hermano. Tenemos que trabajar nosotros en esa madurez. ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor de lo que Él puso en tus manos? Tal vez puso en tus manos una familia, tal vez puso en tus manos un negocio, una empresa, hijos, una esposa. ¿Qué puso Dios en tus manos? Tú tienes que trabajar diligentemente para presentarle cuentas claras al Señor. ¿Te dio talentos? ¿Qué has hecho con esos talentos que el Señor te ha dado? Y así como hay evidencias de un discípulo inmaduro, hay evidencias de un discípulo ¿qué? Maduro también. Va abriendo tu Biblia en la carta de los Gálatas, capítulo 5. Ya vimos claramente el tema acerca de cómo poder avanzar hacia la madurez. Pero no solamente es necesario cómo saber o saber cómo poder seguir creciendo y madurando, sino también es necesario saber detectar por nosotros mismos, con la ayuda de la palabra y de su Espíritu Santo, aquellas evidencias o rasgos que manifiestan un crecimiento en nuestra vida y también en la de quienes nos rodean. Porque sí o no que nosotros mismos nos damos cuenta cuando reaccionamos mal. Nosotros somos nuestros propios jueces, mi hermano. Claro, el juez justo es Dios. Pero cuando tú haces algo que no está bien, reaccionas, dices una palabra que no estuvo bien preparada, dices, híjole, un comentario, dices, y ya después te acuerdas y dices, la regué. ¿Te das cuenta, sí o no? Pero también te das cuenta cuando ¿qué? Mira, reaccioné diferente. Le di la respuesta a Dios. ¿Qué acaso no nos damos cuenta también de eso?
No estamos esperando el premio, ¿verdad? De Dios. Ay, mira, aquí está tu premio porque respondiste bien. No, no lo hacemos por lo que Dios nos pueda dar, sino lo hacemos porque queremos vivir agradándole en todo. Dar fruto en toda buena obra, eso significa que tú te des cuenta que el fruto que diste fue bueno. Porque un fruto echado a perder, créeme que no es bueno, mi hermano. A veces nos pasamos de maduros, ¿verdad? Con nuestros actos y echamos a perder las cosas. No, la madurez es lineal, es constante. Y algo sumamente interesante es lo siguiente, mi hermano. No pensemos que cada quien, es decir, los de acá y los de acá, cada quien va a dar el fruto que más se le antoje o el que más le guste. A ver, ¿cuál fruto les gusta más? ¿El amor, el gozo, la paz o la paciencia? A ver, ¿cuál les gusta más? Que el amor y que la paciencia, los de acá. No, si no es como que rifa o algo así, no. Todos estamos llamados a manifestar la misma clase de fruto a través de nuestra vida, ¿sabías tú? Porque ¿acaso Cristo manifestó unos frutos hacia sus discípulos y otros hacia la gente que no era discípulo? No, manifestó los mismos. Y los discípulos hicieron lo mismo exactamente. Somos llamados a manifestar la misma clase de fruto. Por ende, las evidencias de una madurez espiritual, mi hermano, deben ser las mismas en todos los verdaderos discípulos de Cristo. Es decir, los rasgos del amor, los mismos rasgos que había de amor en Cristo, en los apóstoles, en los primeros cristianos y hoy en día en nosotros, deben de ser los mismos que ellos evidenciaron, que Cristo evidenció. ¿Pero qué? En una medida que va creciendo, que va aumentando, poco a poco. Pero son evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque esos frutos, mi hermano, provienen de su carácter y son producidos por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Gálatas 5:22, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en cambio, la clase de fruto, y aquí yo le voy a traducir otra palabra en vez de fruto, la clase de resultado, la clase de utilidad, la clase de provecho que el Espíritu Santo produce, di conmigo, en mi vida, ¿qué es? Amor. ¿Y hasta ahí se acaba la lista? Muchos se quedan ahí, mi hermano. Muchos nada más, sí, amor, 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 amor. Es que sin amor no eres nadie. Es evidente que sí. Eres como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Si das tu vida incluso, pero lo haces sin amor, no vales nada y no eres nada, mi hermano. Si Cristo se hubiera dado por sí mismo, por nosotros, sin amor, su sacrificio no hubiera valido para nada. Pero precisamente esa fue la base del sacrificio de Jesucristo, el amor, darse por otros a uno mismo. Y en eso empieza la lista, mi hermano. ¿Qué es amor? Negarme a mí mismo. Eso es amor. No es nada más, te amo, hermano. Dios te bendiga, hermano. Mira qué amoroso es el hermano. No. El apóstol Juan se le queda corto. No, mi hermano, vamos a seguir leyendo. La clase de fruto, la clase habla de tipos de fruto o niveles de fruto. Dice, la clase de fruto o de resultado que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ya lo vimos, es el mismo para todos. Es amor, ¿qué más? Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Todos esos vienen en un solo paquete, mi hermano. No es de que tú digas, es que yo elijo amor y elijo alegría, porque con esos dos voy a vivir toda la vida. Hasta rimó, ¿verdad? No, mi hermano, somos llamados a manifestarlos ¿de qué manera? De manera integral. Si amas, entonces eres paciente. Si amas, eres gentil.
Si amas, eres bondadoso y eres humilde y también tienes control propio de tu humanidad, de tu carnalidad. ¿Se fijan cómo la base de todo es el amor? Y por eso Pablo con certeza decía, sin amor no eres nadie. La fe, la esperanza y el amor, dice, permanecen hasta el final, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Conforme a lo que dice esta escritura, mi hermano, la cual, pues muchos ya no sabemos de memoria. Hasta hay canciones por ahí que han sacado para los niños. Y es bueno aprendérnoslos, ¿verdad? A ver, avéntate una, Charlie. Es que la está ya flor de piel ahí. Es que ese fruto, mi hermano, los que vimos, ese resultado que es producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene un propósito de ser. No creas que nada más es por nomás. No es para sentirnos mejores que los demás, ¿sabías tú? Es que yo tengo más amor que mi hermano. No, pues ya se te fue todo. Cero humildad. No es para estarnos comparando a ver quién tiene más amor o más dominio propio, sino que entre más fruto haya, entre más fruto tengas en tu vida y para dar a los demás, mi hermano, es decir, que vayas en esa madurez, ¿qué va a suceder? Tu vida será más y más cada vez de utilidad y de beneficio para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Para eso Dios quiere que seamos discípulos maduros. ¿Tú crees que las cartas del apóstol Pedro fueron de beneficio para la iglesia en aquel entonces? Y fíjate el potencial que han dado, el fruto que han dado, que han sido de bendición hasta nuestros días, más de 2000 años después. Para eso es que Dios nos demanda que demos fruto, mi hermano, para que seamos de utilidad y de beneficio para el cuerpo de Cristo. Porque si cada uno de nosotros nos ocupamos en crecer en el conocimiento y en manifestar frutos maduros, sí o sí, mi hermano, vas a edificar a la iglesia, vas a edificar a tu familia, vas a edificar en tu trabajo, aun cuando no digas absolutamente nada. Tu conducta, tu manera de hablar, tu manera de pensar va a reflejar fruto espiritual. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver a hombres y a mujeres que sin duda nos dejan verdaderos ejemplos de lo que es manifestar un carácter conforme al carácter de Jesucristo. Porque si nuestra meta es imitar a Jesús y seguir las pisadas de Jesús, vemos que sí es posible manifestar evidencias de la condición en la que nos encontramos. Y repito, ya sea que estemos en una condición de madurez espiritual o en una condición de inmadurez espiritual. Ambas son evidentes, mi hermano. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en el estado de inmadurez espiritual. Voy a mencionar solamente dos ejemplos de dos hombres, de manera breve. ¿Cuántos conocen a Esteban? A tu vecino, ¿verdad? No se crean. Esteban, el de la Biblia, el de la tienda, No, vamos a Esteban, el de la Biblia, el de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién fue Esteban, mi hermano? El primer mártir, el primero que murió por causa del nombre de Cristo, después de que Cristo ascendió y que mandó al Espíritu Santo. Él fue un hombre que manifestó el fruto del Espíritu Santo de una manera impresionante. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo murió? Apedreado, sí. Pero murió, mi hermano, imitando y reflejando a Cristo mismo cuando estuvo en la cruz. ¿Te has puesto a pensar eso? Así es. Porque siendo apedreado por causa de predicar el Evangelio, ¿no los maldijo? ¿No le regresaba las piedras tampoco? Tampoco huyó. Podía haber huido, ¿verdad? Pero no, se quedó para dar testimonio del carácter y del fruto
de madurez en su vida. ¿Qué hizo? Rogó al Padre que no les fuera tomado en cuenta ese pecado. ¿Qué ejemplo tan más impactante nos deja este hombre Esteban? Solamente aparece esa vez en la palabra, pero su ejemplo, mi hermano, impacta nuestros días. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre él es el mismo que hoy se derrama en nosotros, el cual nos da la capacidad de poder dar fruto, mi hermano, evidenciar el carácter de Cristo en nosotros, en ti y en mí. Otro hombre, a ver si lo conocen, el apóstol Pablo, ¿lo conocen? Claro que sí, lo conocemos. Estaba ahí en la muerte de Esteban, ¿sabías? Consintió su muerte, respiraba amenazas. Oh, estos cristianos ya me tienen harto, decía el apóstol Pablo. Bueno, antes de ser apóstol, ¿verdad? Era Saulo de Tarso. Pero que después de tener su encuentro con Cristo, mi hermano, ¿cómo fue su vida? Fue transformada a tal grado de que junto con Silas, encarcelados y amarrados del cepo, ¿sabes lo que es el cepo? Era un artefacto utilizado para los criminales y los que metían en los calabozos, los amarraban de las manos y de los pies para que no se movieran para nada. ¿Tú qué hubieras pensado o hubieras hecho ahí en ese entonces? Pues hay que esperar a que nos saque el Pedro. Ya le mandé un WhatsApp, ahí viene. Ahorita él se encarga de mover acá y... No, ¿qué hicieron Pablo y Silas? ¿Tú sabes lo que hicieron? Comenzaron a entonar himnos y alabar a Dios en vez de preguntarse, ¿y por qué nos pasa esto, Dios? Líbranos de aquí. Así como lo hiciste con Pedro que tembló la cárcel. ¿Qué hicieron? Comenzaron a entonar himnos y alabar a Dios. Y vemos el beneficio que trajo aquel acontecimiento. Porque el hecho de Esteban, ¿sabías tú que trajo un beneficio impresionante? ¿Que no después se convirtieron 5,000 en la primera predicación de Pedro, después de haber visto eso? Entonces, ¿ven lo que trae el fruto? ¿Ven lo que trae la evidencia de la madurez en nuestras vidas? Trae beneficio a la iglesia. La muerte de Esteban trajo un beneficio impresionante, mi hermano. ¿Tú quieres que tu muerte traiga un beneficio a la iglesia de Cristo? Yo creo que sería algo que todos anhelamos, porque dice la palabra de Dios que honrosa es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces vemos que la muerte de Esteban fue honrosa a los ojos de Dios y produjo fruto en la iglesia de aquel entonces. Y vemos que Pablo también en aquel acontecimiento trajo fruto. ¿Cuál fue el fruto que hubo después de que Pablo fue y Silas fueron liberados? Hubo salvación para la vida del carcelero y su familia. Y pudiéramos hablar y definir, explicar cada uno de estos frutos aquí mencionados. Pero lo mejor, mis hermanos, vamos a ejemplos prácticos y vamos a ver algunos, por medio de los cuales tú y yo podemos evidenciar y darnos cuenta que estamos en madurez o estamos en un nivel de madurez. Pero no nada más te vas a dar cuenta que estás en un nivel de madurez, sino que también te vas a dar cuenta y vas a estar seguro de que estás avanzando y poco a poco estás dejando todo aquello que era de niño, como dijo el apóstol Pablo. Cuando era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y muchas veces, mis hermanos, el camino a la madurez cuesta, evidentemente. ¿Por qué? Porque tienes que dejar la inmadurez, tienes que dejar la comodidad, tienes que dejar tu confort de decir, este tiempo me lo voy a tomar para mí. Oye, pero es que ya no nos movemos por nosotros mismos. Porque si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si aún morimos, ¿para quién lo hacemos?
Entonces, sea que vivamos o muramos, ¿qué dice la Escritura? Del Señor somos. Ya no nos pertenecemos, mi hermano. Somos del Señor, fuimos comprados a precio de sangre. Ciertamente Él compró nuestra libertad. ¿Y qué hizo? Toma, aquí está tu libertad. Pero por amor, ¿qué decidimos nosotros? Ser sus siervos, ser sus esclavos, mi hermano. ¿Y cuáles son los derechos de un esclavo? Mencióname alguno. No hay. Entonces, ¿por qué pensamos a veces que tenemos derechos como esclavos de Jesús? Claro, Jesús no es un autoritario, un cruel amo, sino que es un amo amoroso, amo tierno, que nos consuela y nos da palabra, nos anima. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias, mi hermano? Romanos 12:12. Una evidencia de que estás avanzando a la madurez y que estás en un nivel de madurez, mi hermano, es que tienes una mente renovada y transformada por la palabra. Romanos 12:12 no lo sabemos de memoria. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos nos estancamos en decir: Señor, es que no conozco tu voluntad para mi vida. ¿Qué quieres que yo haga para tu iglesia, para tu reino? Bueno, deja la comodidad y renueva tu mente, y renueva tu pensamiento. Y así vas a avanzar a la madurez. Y vas a llegar a un cierto nivel en el que dices: Señor, ya conozco tu voluntad. Y sé y compruebo que es buena, es agradable y es perfecta. Porque cuando entendemos esto, mi hermano, que su voluntad así es, nada de lo que nos pase lo ponemos en tela de juicio. Y decimos: Señor, es que ¿por qué me pasó esto? No, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sus propósitos, ¿cómo son? Iguales, buenos, agradables y perfectos. Y 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es de beneficio, es de provecho. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Para eso es la palabra de Dios, mi hermano, para que tú puedas ponerla por obra, siendo corregido por ella. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea como perfecto. ¿Y qué dijimos que es perfecto? Completo, maduro, listo. Dice ahí, enteramente preparado para toda buena obra. Porque en toda buena obra, las cuales Dios ya ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, mi hermano, ¿para qué crees que es? ¿Para tu satisfacción? No, es para que des fruto. Si te permitió el Señor que te enteraras que la vecina se enfermó de COVID, ¿para qué crees que es? Ay, me voy a alejar, no vaya a ser que me dé. ¿Para qué crees que es? Para que vayas y des fruto. Ay, si sucedió cualquier cosa y nos enojamos y bueno, pues aún en eso, mi hermano, hay que dar fruto. ¿Qué más debe de producir madurez en nuestra vida o la madurez en nuestras vidas? Bueno, debe de producir convicciones firmes en cuanto a las verdades de la palabra. Porque hay mucha gente que dice, o que ya se siente en algún nivel espiritual y dice: no, es que yo digo que a la palabra sí le añadieron cosas. O no, yo digo que sí le falta. ¿Ustedes creen que les falta, que le faltan cosas a la palabra de Dios? No, es perfecta, mi hermano, inspirada por Dios, es útil. Donde tú la abras, donde tú la leas, vas a encontrar algo para enseñarte, algo para tomarlo para ti y vivirlo, ponerlo por obra. Y la palabra de Dios quiere que creemos nosotros convicciones firmes en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17 dice lo mismo.
Dice esto, perdón. El apóstol Pablo, hablando al joven pastor Timoteo, dice, pero persiste tú. ¿Y qué es persistir? Permanecer. ¿Y qué es una convicción, mi hermano? Es un pensamiento en el que tú permaneces, que está enfocado y está ligado a la correcta interpretación de la palabra de Dios. Una convicción conforme a la palabra de Dios no es algo que tú creas que es así, sino es algo que tú adoptaste, que la palabra de Dios te enseñó. Entonces le dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, te convenciste y confiaste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso yo veo el beneficio y la bendición que desde jóvenes, sus hijos, mis hermanos, desde niños, puedan conocer la palabra de Dios. Porque eso, ¿qué va a traer? ¿Qué crees tú que va a traer, mi hermano? Convicciones, raíces firmes. ¿En qué? ¿En Memín Pingüín? No, en la palabra de Dios. No es lo que le enseña el mundo, porque el mundo le va a enseñar un montón de cosas. Pero si tú sembraste la palabra de Dios, ellos van a tener la convicción de la palabra. ¿Manda, hermana? Exactamente. ¿Y en su tiempo qué va a dar? Fruto. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Y Efesios 4:14, volviendo al pasaje de nuestro pasaje inicial, pues bueno, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Esa es la característica de una persona que no está con convicciones firmes. ¿Qué es? Arrastrada. Es que hoy escuché esta enseñanza de este pastor y como que me gustó lo que dijo y lo adopté y lo creí. Pero ¿revisaste que estuviera conforme a la palabra de Dios? ¿Te persuadiste que era una verdad extraída de la palabra de Dios? Tenemos que tener convicciones firmes, mi hermano, cada que nos exponemos a escuchar la palabra. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hay un evangelio allá afuera que parece verdad, pero no lo es, mi hermano. Y como discípulos maduros, ¿a qué estamos llamados? A discernirlo. Porque seguramente tú conoces a familiares o tienes familiares, amigos, conocidos que van a otra iglesia cristiana y tal vez tengan una sana doctrina y lo notas porque hay igualdad de pensamiento. ¿Te ha pasado esto? Pero tal vez con otros que se dicen cristianos, tú digas, oye, este cuate parece, está peor que mi vecino. No, es que en la iglesia nos hablan de la supergracia. ¿No has leído la supergracia de la Biblia? No, pues yo nomás he escuchado de la multiforme gracia de Dios. O de la gracia inmerecida que Dios nos da para salvación, no para hacer lo que queramos. Es cuando tú empiezas a ver y dices, no, este cuate le están enseñando mal. ¿Y para qué Dios crees que te permite enterarte o darte cuenta de eso, mi hermano? Para quedarte ahí, pues síguele allá. Te invito a mi iglesia, acá sí hay la palabra, nomás te lo digo. No, mi hermano, es evidencia el fruto del amor. Oye, fíjate que comentaste esto y creo que no está acorde a la palabra de Dios. Mira, aquí le dice esto y esto y esto. Enseña. ¿Pero con qué? Con amor. Porque si tú repruebas a otro con una mala actitud, mi hermano, el que sale reprobado, ¿quién es? Uno mismo. Y evidencias no una madurez, sino una inmadurez. Y un celo sin conocimiento como el que tenía Pablo. ¿Qué más nos debe de llevar estar en constante madurez o estar en un nivel espiritual de madurez? Sí o sí, mi hermano, nos debe de llevar a un esfuerzo constante por reflejar más a Cristo. Reflejar. ¿Qué es lo que hace un espejo? Te refleja. ¿A quién? ¿A ti o al que está del otro lado que no se ve?
no a ti. Si tú te pones de frente a Cristo, mi hermano, es una luz incandescente la luz de Cristo. Si tú estás con el Señor, permaneces en intimidad con Él, ¿qué va a pasar? Vas a reflejarlo a Él. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo Andrés, pon tu nombre, mengüe. Es decir, sea cada vez menos y menos de mí. ¿Para qué? Para que Cristo crezca y se vea reflejado, se evidencie más en mi vida. ¿Y eso qué va a pasar? Va a evidenciar que hay madurez en ti. Pero no jactancia, mi hermano, decir, no, yo ya estoy así y Cristo es así. No, eso ya es jactancia y es falsa humildad. El que verdaderamente está menguando, mi hermano, en silencio lo hace. No necesitas andar diciendo, es que yo ya mengué ayer. No, vieras. Me dicen el hermano menguado. Y fíjate lo que dice Efesios 4:32. Antes sean benignos unos con otros. Es decir, con todos, no nomás con unos. Porque muchos lo agarran, unos con otros, no con el que yo quiero, nada más con el que yo quiero, con otros no, es todos. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Ahí está. ¿Quieres reflejar a Cristo, mi hermano? Perdona. Sé misericordioso. Sé benigno. ¿Y sabes qué es ser benigno? No nada más ser, buenas tardes, buenas noches, provecho, excelente día. Eso no es ser benigno, eso cualquiera lo hace, hasta un perico. Ser benigno es que cuando tú hables, o cuando tú digas algo, o cuando hagas algo, que probablemente en querer ayudar a alguien, des un fruto de ti, seas de beneficio para aquella persona. Porque si viste una persona cojeando, por nada más le dijiste buenos días, no soy bien benigno. No, dile, oye, ¿sabes que Dios te puede sanar? Dale una moneda, apóyalo, sé de provecho, no nada más digas, Dios te bendiga. Porque es muy fácil hacerlo. Y creo que todos hemos estado en esa posición. Vienes, se nos acerca alguien para pedir, porque hay mucha gente necesitada en este mundo. Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener. Pero ¿cuál fruto vas a mostrar? El de, no, me va a pegar el COVID. O vas a decir, Señor, pues mira, lo que puedo dar, eso doy. Y claro, también hay que ser muy sabios. Hay que discernir a quién sí y a quién no. Otro punto es entender lo que es morir a uno mismo. Y mi hermano, es uno de los puntos en los que como seres humanos egoístas por naturaleza batallamos más. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si me quiere seguir, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? No, señora, pásele. Me negué en la fila del McDonald's. ¿Eso es negarse, mi hermano? Puede ser un rasgo. Mira, soy amable y le di. Renuncié a mi posición por dejarle el lugar. Puede ser, pero pues, ¿cuántos lo hacen allá afuera? Y que ni siquiera son cristianos. Negarte a ti mismo es, aun cuando tengas la razón, quedarte callado. Y decir, Señor, lo encomiendo a ti. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Encomendó la causa al que juzga, ¿cómo? Justamente. Eso es negarte, mi hermano. Aunque tengas la razón, aunque te hayan inculpado injustamente, el Señor va a ser va a ser tu vengador, pero va a ser tu justicia. ¿Sí me explico?
No esperes que vaya y fulmine a aquel que te hizo la mala jugada. No, porque Dios también tiene misericordia de ellos. Y si tú muestras un fruto que moriste a ti mismo, créeme que vas a impactar su vida, mi hermano. No pagues mal por mal, dice la palabra de Dios, sino vence el mal. ¿Con qué? Con una mordida de 50 varos. ¿No, verdad? Vence el mal con un bien, con un fruto. Y Romanos 15, 1 y 2 nos dice: así que los que somos fuertes, los que somos maduros, o los que tenemos cierto grado de nivel espiritual, debemos, no es un si quieres, ay, pues si quieres soportar, no, debemos soportar, ¿qué? Las flaquezas, las debilidades de aquellos que son inmaduros. Cuando tú amas a tu hermano que ves que falló y no lo juzgas, y al contrario, si Dios te permite, lo exhortas en amor y le dices: oye, fíjate que vi esto y esto y esto. Claro, si el Señor te dice, ¿verdad? Porque muchos, es que Dios me dijo, y no, hombre, ya son más, se presta para juzgar y creernos más que los demás. Y eso evidentemente no es morir a uno mismo. Dice: debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y concluye el verso 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno, no en lo que te conviene a ti. En lo que es bueno para edificación, para que haya un fruto, para que haya una enseñanza, para que ambos aprendan. Otro punto: como cristianos maduros, mi hermano, o que estamos caminando en ese proceso, un cristiano maduro llega a entender el propósito de las pruebas. ¿Cuántos saben que hay pruebas en la vida cristiana? ¿Y en la vida sin Cristo también hay pruebas? Claro, pero con Cristo cada una de las pruebas que Dios permite en nuestra vida, mi hermano, tienen propósito. Y Santiago 1 nos dice: amados hermanos, cuando tengan, Santiago 1:2, cuando tengan que enfrentar problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Todos. Yo ahorita tengo un problema ahí en mi trabajo, en el cual lo primero que dije: Señor, ayúdame, dame sabiduría. Es posible resolverlo, pero pues hay que mover, hay que hacer acá y acá para poderlo resolver. Pero digo: Señor, dame la sabiduría. ¿De qué me servía enojarme? No soluciona nada eso, ¿verdad? Porque muchas veces respondemos o reaccionamos así. Dice: cuando tengan que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia, la perseverancia, la diligencia en avanzar a la madurez. Porque dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, ¿cómo? Plenamente, completamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Porque, mis hermanos, entender en medio de las pruebas que lo único que necesitamos es su gracia, es evidencia de que hemos madurado. Que dices, ya no dices más bien: Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿O por qué no al otro? Y cuando dices: Señor, me basta tu gracia, o tu gracia me es suficiente en este momento, es cuando puedes decir: he dado el fruto, he madurado, he crecido un poco más. Porque claro, hay de pruebas a pruebas, ¿verdad? Hay pruebas en las que nos van a dar, como dice la Escritura, con ímpetu. Y dice la palabra de Dios que van a hacer estragos, ¿verdad? Muchas veces. Pero bueno, el Señor siempre nos restaura y nos lleva a esto: bástate en mi gracia. Porque es ahí cuando mi poder se perfecciona en ti.
¿Qué otro rasgo hay cuando tú dices, estoy creciendo, estoy siendo, o quiero manifestar madurez? Bueno, buscas la mutua edificación. Romanos 14, 18 y 19, Nueva Traducción Viviente, dice: si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya, ¿qué? Armonía. ¿En dónde? En la iglesia. Pero no nada más aquí, mi hermano. En la casa, en el trabajo, en nuestras relaciones, cuando vamos en la calle. ¿Cómo nos comportamos en la calle? Es que está el sol y hace frío y luego calor y bueno, ya me estresé. No, pues ya se te fue la armonía totalmente, mi hermano. Le damos lugar a la carne muchas veces de una manera muy fácil. No, dice, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¿Qué es lo contrario a edificación? Destrucción. Por lo tanto, si no edificas, pues puedes estar también destruyendo. Y el último punto: ¿cómo saber si estoy madurando? ¿Cómo saber si he alcanzado un cierto grado de madurez? Bueno, manifiesta el amor por sobre todas las cosas, mi hermano. El amor. Es el primer fruto, mi hermano. Pero es en el que se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo lo que eres. Y Jesús dijo, y el segundo, ¿cómo es? Semejante. Es decir, igual. Lo mismo que lo haces para con Dios, hazlo para con tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que tienes a un lado, tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ellos son tus próximos o tus prójimos. A ellos debes de manifestarle el amor por sobre todas las cosas. Porque uno nunca sabe, mi hermano, a quién te vas a topar un día después. Si fue con el que te peleaste en el semáforo, o si fue con tu amigo de la primaria con que te peleaste y ya nunca le volviste a hablar, te lo encuentras 15 años después. ¿Y qué va a haber en ti? ¿Qué va a haber en ti? ¿Lo mismo? No, que vea algo diferente y diga, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te picó, cuate? No, pues me picó una oveja y nomás una abeja. Es que hay ovejas que pican, hermano. No se crean. Hay ovejas picudas. No se crean. El amor por sobre todas las cosas. Y vamos a leer 2 pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo, mi hermano, fue uno de los hombres que, bueno, según la Escritura, él oraba, ahí está Efesios 3, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les haga comprender la anchura, la largura, la profundidad y la altura ¿de qué? De su amor. Del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y ese mismo amor que excede a todo conocimiento es el mismo que Él derramó en ti y en mí. ¿Para qué? ¿Para acumularlo y aquí atesorarlo? No, para demostrarlo y reflejarlo. Y dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, y el Señor nos haga, ¿cómo? Crecer y abundar, ¿en qué? En amor, unos para con otros. No nomás esperes, no, que me amen a mí. Yo voy a amar cuando tenga ganas. Yo voy a amar cuando todo vaya bien en mi vida, o voy a amar cuando tenga mi casa, mi coche y mi alberca en mi casa. ¿De eso depende nuestro amor? No, mi hermano. El amor no depende de las circunstancias que nos rodean. El amor depende de lo que hay en nosotros. El amor depende del amor mismo que Dios derramó en nosotros, porque es un amor que no es tuyo ni mío.
Y no proviene de tus buenas intenciones, porque el amor de Dios, mi hermano, es incondicional. Nuestro amor muchas veces es, ay, a ver si logro ver qué me vas a dar a cambio para ver si te amo. Exacto, ese es convenenciero. El amor de Dios no es así. Crezcan y abunden en amor unos para con otros. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está. No solamente de allá para acá, sino también de aquí para allá. Y si tú dices, no, es que yo ya tengo muchos años en el Evangelio, pues, como dicen, que se vea, ¿no? No, yo tengo poquito. Bueno, poco a poco. El Señor no te va a demandar más de lo que tú puedes dar, mi hermano y mi hermana. Si tú vas empezando, si tú llevas poco en el Señor, bueno, el Señor sabe a qué capacidad estás y te va a ir demandando. Y te va a ir poniendo las circunstancias en tu vida para que vayas mostrando el amor. Porque es lo primero que sentimos de parte de Dios, su amor. Y ahí adelante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 y 10, aquí está otro pasaje que el apóstol Pablo nos dice, pero acerca del amor fraternal, es decir, del amor entre nosotros como fraternidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos que somos, hijos del mismo Padre, no tienen necesidad de que los escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios, ¿que qué? Que se amen unos a otros. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Por eso rogamos, hermanos, que ¿qué? Que abundéis o abundes en ello más y más. Mi hermano, el amor es el primer fruto. Podrás mostrar paciencia, pero si no muestras paciencia con amor, no eres nada. Podrás tener dominio propio y humildad y bondad y benignidad y templanza, mansedumbre, fe, pero si no manifiestas el amor de Dios, no somos nada, mi hermano. Este fruto no vale nada, es hueco, porque la sustancia o podríamos decirle lo que lo hace el verdadero fruto, que es el amor. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos quieren seguir creciendo y madurando? Bueno, esforcémonos, mis hermanos. Así como estás, inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Sin duda el Señor nos ha mostrado en su palabra qué cosas se deben de manifestar o deben de ser evidencia en ti y en mí, de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, nuestro caminar con Cristo. No que nosotros lo hayamos alcanzado ya, como decía el apóstol Pablo. No que nos creamos ya que somos perfectos o completos. No, Dios nos libre de ese pensamiento. Sino que, como dijo el apóstol Pablo, una cosa hago, y es esta: dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y ese premio es poder parecernos a ti, Señor Jesús. El poder ser igual a ti, porque así como tú eres, así también nosotros seremos transformados y glorificados, Padre. Ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo, Señor, ser transformados, llegar a una madurez a la cual tú nos has llamado, Señor. Que dejemos de ser los mismos para que vayamos y seamos esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, con tu carácter, con tu amor manifestado en toda circunstancia, y que podamos aún entender más profundamente lo que es negarnos a nosotros mismos por amor de los demás, porque es lo que tú hiciste, Jesús. Ahí fue manifestado, o fue la más grande manifestación de amor que tú pudiste haber hecho a nosotros, tu creación, el haberte negado. Siendo igual a Dios, no te aferraste a esa forma, sino que te negaste. Y aún negándote a eso, te hiciste hombre. Y no suficiente con eso, te hiciste nuestro siervo. Qué mayor ejemplo nos dejas, Jesús. Tan alto y tan sublime en majestad, pero te rebajaste hasta lo más vil en esta tierra, que era posible
humanamente. Y te hiciste nuestro siervo, Señor, para que ahora nosotros también sigamos tus pisadas. Lavarnos los pies los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, siendo benignos, siendo bondadosos, siendo pacientes unos con otros. Es ahí donde vamos a entender que estamos caminando la brecha correcta. Es ahí donde vamos a entender que estamos avanzando en ese camino de la fe, en esa carrera que estamos corriendo con paciencia, puestos nuestros ojos en ti, Señor. Porque de tu plenitud tomamos todo, Señor. Gracia sobre gracia tú nos das para poder andar como es digno de ti, conforme al llamado que tú nos has dado, llevando fruto en absolutamente toda buena obra. Señor, y si fallamos, porque lo vamos a hacer, vamos a evidenciar inmadurez en algunas áreas, tú nos perdonas, Señor, y tú nos dices: vuélvete de donde has caído, arrepiéntete y sigue adelante. Tú no nos dejas, Señor, tú no nos olvidas, sino que nos animas y nos alientas a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre, Señor. Digno eres de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y produce en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que podamos seguir creciendo conforme a tu obra en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Gracias, Señor. Mis hermanos, pues el reto es grande, pero no es tan grande que sea imposible, sino que el Señor da la gracia suficiente conforme a la medida del esfuerzo que tú pongas para rendir tu vida, tu voluntad, para que Él pueda usar tu vida. Porque ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Creo que todos, ¿verdad? Anhelamos eso. Pero bueno, Dios demanda que tengamos un nivel de entendimiento para que nos pueda usar. Claro, Dios nos usa en cualquier nivel espiritual en el que estemos, pero qué mejor que estemos preparados, así como dice la Escritura, para presentar defensa, presentar un fruto ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en ti y que hay en mí. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga y que pasen buena noche. Nos estamos viendo el domingo si Dios quiere. Bendiciones.